Siendo que conocemos el futuro de Jimmy por Breaking Bad, una de las cosas que sabemos que va a suceder en Better Call Saul es que el abogado va a perder a su pareja. Es un hecho que esperamos ver en el spin-off. Esta separación es un tema bastante presente en toda la cuarta temporada, pero sobre todo en el comienzo de su séptimo episodio, el cual abre con la secuencia que vamos a analizar en este video, que ya marca de forma bastante evidente el comienzo de los caminos separados para cada personaje a través del uso de la pantalla partida. En este análisis vamos a ver cómo funcionan individualmente las distintas partes que conforman esta secuencia y lo que representan cada una, así como también algunas consideraciones más generales sobre la misma. Para empezar, vamos a ver que hay un cuidado por generar un balance entre las dos mitades, haciendo que no haya demasiada actividad en ambas partes al mismo tiempo, así como también suelen utilizar composiciones muy similares entre estas, incluso emparejando los movimientos de los personajes. Como al dividir la pantalla en dos, cada mitad queda bastante cuadrada, se decidió porque la mayoría de los objetos de interés del cuadro estén en el centro de la composición de cada mitad, manteniendo los mismos criterios compositivos y tamaños de plano entre los personajes en varias ocasiones, logrando así que entre ambas imágenes se forme una composición que sirva para comparar las dos partes entre sí. El primer plano de esta secuencia arranca con los dos personajes emparejados en cada mitad, haciendo una misma actividad juntos y al unísono. Esto los muestra igualados y conviviendo en armonía. Contrario a lo que vamos a ver después, notemos que por ahora ninguno sale antes que el otro del baño. En el segundo plano que aparece, nos damos cuenta que cada mitad corresponde a un personaje, y desde acá es que empiezan a aparecer las diferencias. Mientras Jimmy no hace nada, Kim trabaja. Luego seguimos notando contrastes a través de inscripciones. Una representa la ausencia y trampa de Jimmy al abandonar su trabajo por su negocio personal, mientras que a Kim otra persona le está poniendo una placa que refleja un rango mayor y que resulta mucho más ostentosa que la presentación de Jimmy mediante la tarjeta personal que él mismo se mandó a hacer. En el siguiente plano, ambas mitades tienen cajas siendo transportadas, pero Jimmy las mueve por su cuenta, mientras que las de Kim las llevan otras personas. Esto sigue demostrando una diferencia de estatus, dado que mientras Jimmy tiene que hacer el trabajo pesado por su propia cuenta, Kim tiene gente que lo hace por ella. Después, Kim recibe una estatuilla por la nueva sucursal que le ayudó a abrir a su cliente Mesa Verde, mientras a Jimmy le llenan el formulario del chequeo al que se tiene que presentar por orden de la corte. Mientras ella genera progresos en su carrera, él solo paga sus actos pasados. En el momento de la cena, si bien están comiendo juntos, se siente una distancia entre ellos, dado a que casi ni se miran, pero aún así todavía queda un rastro de cariño, cuando Jimmy tiene el gesto de acercarse a ella al servirle una copa de vino. Así como también, en la cama, ahora es Kim quien se acerca a él, ya que hay cariño de ambas partes. Si en cambio los acercamientos vinieran siempre de parte del mismo personaje, se percibiría como que uno busca acercarse al otro. Pero con lo visto hasta el momento, podemos notar que a pesar de estar en situaciones personales diferentes que los distancian, aún hay cierto cariño y demostración de afecto entre ambos a través de pequeños gestos. A partir de este momento de la secuencia es que empiezan a repetirse situaciones. A diferencia de lo que se muestra al principio, ahora los personajes se lavan los dientes por separado. Y si bien cada parte sucede en momentos distintos, cabe resaltar cómo en la convivencia de estas mitades en la composición, apenas llega un personaje, el otro se va, haciendo que estos no compartan tiempo juntos ni siquiera en el mismo cuadro. En el siguiente plano, el material cortante es el elemento unificador. A Kim le sacan el yeso, lo cual es un progreso, y Jimmy emplea el objeto cortante para hacer jugo y seguir estancado en su rutina. Cabe destacar cómo los personajes conservan un mismo tamaño de plano y la cámara hace un movimiento de traveling out en ambas mitades para que éstas se unifiquen visualmente. Luego vemos a Kim apretando una bola de estrés verde. Y lo interesante acá es que al mismo tiempo el único otro objeto verde en la composición está del otro lado, y eso no casualmente es la ropa de Jimmy, creando así un vínculo simbólico entre él y el estrés de Kim.
Seguido a esto, podemos notar una diferencia entre las condiciones de trabajo. Kim está en un lugar cómodo y Jimmy está casi a la intemperie. Ella interactúa con mucha gente y Jimmy solo con Hughel. Ellos dos están en una condición similar entre sí, de compañerismo y paridad, sin nadie por debajo de ellos. Mientras Kim se muestra ayudando a otras personas desde una cierta situación de superioridad o potestad. Continúa la línea de la estatuilla de Kim y el formulario de Jimmy, y pasamos nuevamente a la cena, donde los personajes están ahora más distanciados físicamente con la comida entre medio de ellos, a la vez que cada uno fija la atención en sus cosas y no interactúan para nada entre sí. Se nota la ausencia de un gesto como el que nos mostraron antes. Luego tenemos una composición donde las piernas de los personajes se mezclan de forma que uno parece ser una prolongación del otro, como si se vieran unidos por su relación, pero se encontraran en extremos opuestos. Y ya pasando a la última tanda de escenas, volvemos a cuando se cepillan los dientes de perfil. Si estuvieran compuestos de la forma clásica que ambos quedaran mirándose entre sí, daría una sensación de enfrentamiento, pero como acá lo hacen dándose la espalda, este posicionamiento de los personajes transmite una clara idea de distanciamiento emocional. Luego, Kim termina de llenar su repisa con estatuillas y Jimmy solo completa su deber con la justicia. En todos esos meses, ella avanzó y concretó un logro profesional y personal, mientras que él solo se mantuvo en lo correcto y saldó una deuda. De nuevo en la cena, los vemos totalmente distanciados en el cuadro. De hecho, ni siquiera están en el mismo espacio. Jimmy ahora se encuentra comiendo solo, mientras Kim se concentra en su trabajo. Como dije al principio, toda la secuencia utiliza composiciones muy medidas, desde las líneas en los baños, que están calculadas para que los elementos estén alineados en ambas mitades, hasta el equilibrio entre los elementos de cada mitad al poner un objeto de forma similar en la misma parte de la composición, como en este caso lo son la caja y la pecera, dos objetos cúbicos orientados y ubicados igual en ambas partes del cuadro, solo que espejados. Pero hay una última cosa interesante respecto a este plano, y es que la primera vez que los vimos cenar, la imagen se percibía como más balanceada y con una menor distancia entre los personajes. Esto era debido a que había la misma cantidad de aire a ambos lados de cada personaje. Pero en los siguientes planos en los que cenan, la distancia física respecto al centro de la composición aumenta, y ellos están cada vez más contra los márgenes, haciendo que así se perciba una mayor distancia de la que habíamos visto anteriormente. Y siendo que además están dándose la espalda, se los ve aislados, en soledad, a la vez que la persiana en referencia funciona como una barrera que aumenta esta idea de separación. De vuelta en la cama y cerrando toda esta secuencia, podemos ver que esto mismo sucede con los dos planos en los que duermen. El primero está filmado con un lente angular para abarcar un mayor ángulo de visión. De esta forma, queda bastante aire a los costados de ellos y el espacio que separa a los personajes parece más acotado. Sin embargo, cuando al final volvemos a la cama, el plano se cierra, dejando menos aire alrededor de los personajes y haciendo que la distancia que los separa se sienta más grande, ya que no hay espacio a los costados que sirva de contrapeso para que en comparación esa separación pueda sentirse pequeña. Esta distancia emocional entre ellos se vuelve más evidente al notar que, a diferencia de antes, ya no hay un gesto de Kim por acercarse, y que ella desaparece justo cuando Jimmy despierta con una expresión de consternación. Cosas que en conjunto reflejan la preocupación y miedo del protagonista frente a una sensación o premonición de perder a su pareja. Y para cerrar, veamos unos últimos aspectos generales. A pesar de que el tiempo de la secuencia abarca varios meses, esta se encuentra estructurada como si fueran 3 grandes días, en los que con algunas variaciones, primero se lavan los dientes, luego van a sus trabajos, más tarde Kim recibe un premio y Jimmy completa su formulario, cenan y finalmente duermen. Estos días estructuran la secuencia para darle la forma de la clásica estructura de 3 actos, que consta de presentación, desarrollo y desenlace, donde en el primer día hay una cercanía y gestos entre los personajes, en el segundo están indiferentes y para el tercer día ya se los ve directamente distanciados. Esta separación entre los personajes también está presente en lo que se escucha. La música que suena durante toda la secuencia se llama Something Stupid,
la cual se hizo conocida por la versión que cantaron Frank y Nancy Sinatra. Esta canción tiene dos particularidades a considerar. Primero, que la letra habla de un amor que se desea pero tiene dificultades para afianzarse, cosa que claramente está relacionada con la situación que atraviesan Kim y Jimmy. La segunda cuestión a considerar es que la versión que acompaña esta secuencia fue grabada especialmente para este episodio buscando una distribución espacial de las voces, ya que en las mezclas de sonido convencionalmente estas se ubican de forma que salgan por el canal central, pero si se escucha esta versión de la canción con auriculares, se puede notar que por el canal de audio izquierdo sale solo la voz de la mujer y por el derecho la del hombre. Concordando con la división que se ve en imagen, donde Kim está a izquierda y Jimmy a derecha. De esta manera, la serie no solo nos cuenta el distanciamiento de una pareja, sino que lo hace de una forma visualmente muy interesante y aprovechando varios recursos cinematográficos. Por cuestiones como estas es que sigo pensando que esta es una de las mejores series de la actualidad, así como lo dije en mi otro video sobre Better Call Saul, y en parte este análisis me decidí hacerlo porque varios me comentaron ahí que les gustaría que le dedique un nuevo video a la serie. Así que cuando me puse a ver la cuarta temporada y vi esta secuencia, casi inmediatamente supe que iba a ser un buen material de análisis. Así que si no lo vieron pueden ir a mirar ese otro video, y si se les ocurre alguna otra idea para un futuro análisis me gustaría conocerla. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.